para todos. El día de hoy me dispongo a hacer la sustentación de mi trabajo de grado, de mi protocolo de investigación, denominado Variables familiares y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Mi nombre es Iván Fernando de Hoyos Vuelvas. Soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Córdoba, en Colombia. Magíster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja de España y doctor en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa. Como puedo decir en este momento, este postdoctorado lo he seleccionado atendiendo a diferentes factores que unen, ¿sí? Que unifican, que articulan lo que tiene que ver con la educación y la psicología, entendiendo pues que existen diferentes problemas, diferentes inconvenientes que siempre tienen alternativas de solución en las instituciones educativas, en este caso de las zonas rurales de Colombia. Entonces, bienvenidos a este momento en donde daré a conocer todos los aspectos que he llevado a cabo con mi investigación. Vamos a iniciar con un pequeño resumen para que de pronto tengamos un panorama general de lo que ha sido, ¿sí?, toda esta investigación realizada en la institución educativa El Paso de las Flores del municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba, Colombia. Empezamos entonces diciendo que el tema preponderante y coyuntural aquí fue el rendimiento académico y la influencia familiar dentro de este rendimiento de los estudiantes. El entorno en el cual llevo a cabo este proceso es la zona rural, digamos que zona rural dispersa. Los estudiantes con un nivel socioeconómico bajo son estudiantes de básica, secundaria y media. ¿Qué ocurre allí? Falta de acompañamiento familiar. Digamos que haciendo un pequeño diagnóstico en el inicio de este proceso, me logré dar cuenta de que un 85% de los estudiantes no cuentan con un acompañamiento que permita llevar a cabo procesos académicos, de pronto que los docentes tengan una articulación con los padres de familia, es, digamos, que casi nula. No obstante, aquí la intención es buscar soluciones a toda la problemática y que se logren los resultados satisfactorios. Del mismo modo, encontramos resultados con muy bajos niveles, ¿sí?, teniendo en cuenta precisamente lo que acabo de decir. Como lo mencioné al inicio también, esta institución educativa es una institución que orienta procesos desde el preescolar hasta el grado 11º, como se maneja acá en Colombia, en 3 niveles diferentes. Está el preescolar, está la básica, dividida en primaria y secundaria, y está la media académica. Entonces, todo este proceso fue llevado a cabo en esta institución educativa. ¿Cuál es el origen, la génesis de este proceso, de esta investigación? Pues teniendo en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo, todo lo que los docentes encontramos en las aulas de clases, llegamos a la conclusión de que uno de los factores más preponderantes que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes es el acompañamiento familiar. Un estudiante que es acompañado en el proceso académico, ¿sí?, que es acompañado en todo lo que los docentes proponen en el aula de clases, será un estudiante que tenga un rendimiento académico muy satisfactorio, a diferencia de aquel estudiante que no tiene ningún tipo de acompañamiento familiar. Indiscutiblemente tiene problemas académicos en la institución, e inclusive, de pronto saliéndome un poco del tema, llega a tener problemas disciplinarios. ¿Cuál es el problema? Articulando entonces lo que acabo de decir con el problema mismo, hay unos elementos intrínsecos a la educación. Todos nuestros estudiantes tienen o cuentan con una compañía
cuidadores, padres, tíos, abuelos, diferente parentesco en sus casas, ¿no? Pero nos damos cuenta de que el bajo acompañamiento que tienen afecta los procesos educativos. Cabe resaltar aquí que muchos de esos estudiantes no conviven con sus papás, sino que la familia ha sido fraccionada, puesto que los papás han tenido que ir a otras ciudades en busca de trabajo para el sustento de estos niños. Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en el rendimiento académico? Esta imagen la he tomado de Moreno 2024 porque me pareció significativa al momento de articular los procesos o los temas o categorías que estoy manejando en este momento. Entonces existen unos factores que son personales, otros factores que tienen que ver con el contexto escolar, otros que tienen que ver con las estrategias de enseñanza y técnicas de estudio, y otros que tienen que ver o están relacionados con el entorno en el cual convive el estudiante. Nosotros, o en mi caso, con esta investigación, con este protocolo de investigación, he tenido en cuenta para este rendimiento académico bajo que no existe un acompañamiento de las familias. Entonces vamos a tener en cuenta algunos de estos 4 componentes, de estos 4 factores, para vislumbrar cuál es la problemática que se presenta. ¿Cuáles son esos problemas personales? Características individuales, es decir, la actitud que tiene el estudiante. Estilos de aprendizaje. Si no tiene el niño un acompañamiento en casa, esos estilos de aprendizaje, por más que el docente trate de inculcarlos al estudiante, este no lo va a poder madurar, teniendo en cuenta que únicamente lo llevaría a cabo en la institución y no en la casa. Dificultades de aprendizaje, múltiples. ¿Sí? Múltiples. Aun cuando no son la mayoría de los estudiantes, esos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje quizá están enraizados en problemáticas que vienen de la casa. Motivación, autoestima y bienestar emocional. He realizado hace algunos años una investigación relacionada con las consecuencias que nos dejó el COVID-19, el encierro en el cual estuvimos. Resulta que nuestros estudiantes llegan a las instituciones educativas luego del COVID, ¿no? Luego del encierro, con agresividad, con intolerancia, con falta de convivencia o fallas en la convivencia. Todo esto aún tiene consecuencias en los procesos pedagógicos y de aula, ¿sí? De ahí nacieron muchas cuestiones relacionadas con el bullying, con el ciberacoso, en fin, cuestiones que se están llevando a cabo, se están tratando de manejar para que los estudiantes no continúen en esta tónica. El contexto escolar, relación con los compañeros, interacción con los maestros, desenvolvimiento dentro del aula escolar, los que les acabo de mencionar. Estos problemas, si un niño viene de un hogar donde existen problemas de agresión verbal, de agresión física, eso lo reflejará en la institución educativa. Si el niño viene de un hogar donde la tolerancia es baja, en la institución educativa no tolerará a sus compañeros. Si un niño viene de su casa donde no respeta las reglas, donde no sigue instrucciones, así será en la institución educativa. Entonces es para que nos vayamos fijando esa relación muy marcada que existe entre la influencia del hogar en el rendimiento académico de los estudiantes. Del mismo modo, las estrategias de enseñanza y técnicas de estudio, como lo mencioné en el factor personal, por más que el docente quiera enmarcar, tener al estudiante con unas estrategias, unos estilos de aprendizaje, unos hábitos de estudio, si al llegar a casa esto no continúa, es imposible que haya un buen engranaje entre estas dos partes.
Y por último factor, todos aquellos relacionados con el entorno. En este caso se hace referencia a la situación que está viviendo la familia, en especial los cambios. Por ejemplo, separación, nacimientos de otros hermanos, cambios de cuidadores, fallecimiento de algún familiar, etcétera. ¿Sí? De todo esto, de toda esta problemática que he mencionado, y teniendo en cuenta el orden que debo llevar para el protocolo de investigación para que tenga un horizonte claro, entonces me formulo una pregunta, construyo un objetivo de investigación y me planteo una hipótesis. ¿Cuáles son estas? ¿Cuál es la pregunta de investigación que yo me formulo para dar una respuesta lógica, una solución, una alternativa que permita que ese acompañamiento en el hogar sea mejor, quizá teniendo una recomendación? ¿Cuál es la relación entre el nivel socioeconómico y la formación académica de los padres y resultados académicos y ontológicos de los estudiantes? Entonces fíjense que alrededor de ese acompañamiento familiar está, uno, la formación académica de los papás, dos, el nivel socioeconómico, y todo esto cómo está enmarcado o cómo se vincula o cómo afecta los resultados académicos de los estudiantes. Fíjense que ahí se toca un término clave que es lo ontológico, ese ejercicio del ser, de los valores en el aula de clases, cómo se lleva a cabo, cómo se forma en el aula, en el hogar, y cómo se lleva a cabo en el aula de clases. Este objetivo que ustedes observan en el centro es lo que se pretendió en el transcurso de la realización de todo el proceso. ¿Cuál es? Demostrar la relación entre el nivel socioeconómico y la formación académica de los padres con los resultados académicos y ontológicos de los estudiantes. Es decir, aquí de lo que se trata es hacer evidente la relación estrecha o lejana que existe entre el rendimiento académico de los estudiantes y el acompañamiento familiar. Visto, repito, este acompañamiento familiar desde lo socioeconómico, desde la formación académica de los papás e incluso esa formación ontológica y del ser que se lleva a cabo en el hogar y que debe ser reflejada en el aula de clases. La hipótesis. ¿A qué quiero llegar yo? A que los resultados académicos y ontológicos de los estudiantes dependen del nivel socioeconómico y la formación académica de los padres. Es decir, los resultados académicos están influenciados, enmarcados por el acompañamiento familiar. Fijémonos ahora en que, teniendo en cuenta que esta temática, cuando hice al inicio una revisión de la literatura en la cual podría yo enfocarme para tener un sustento de esta temática, existen muchas investigaciones al respecto y cada una tiende a algo en común. ¿Cuál es eso en común? Los criterios que se están manejando están de acuerdo con las conclusiones que vamos a ver posteriormente, y es que sin duda alguna, para bien o para mal, influye el acompañamiento familiar en la formación de los estudiantes. Entonces, aquí me planteo yo o distribuyo estos antecedentes en 4 componentes: el socioeconómico, la dinámica familiar, las percepciones de los estudiantes sobre el apoyo familiar y el rendimiento académico. Cada uno de estos componentes, si ustedes se dan cuenta, va de la mano con las variables que se están manejando y que más adelante vamos a mencionar en esta investigación.
¿Será entonces que los ingresos económicos o la instrucción de los padres es preponderante o influye en el rendimiento académico? Esto lo establece Rodríguez y Guzmán en el año 2019 en su investigación. ¿Será que la vivienda en condiciones de hacinamiento e insuficiente acceso a servicios básicos influye en este rendimiento académico? Rodríguez y Guzmán lo establecen en 2019, de igual forma, en sus investigaciones. En cuanto a la dinámica familiar, vemos varios elementos. El apoyo familiar, y es Lastre, ¿sí?, quien en el 2017 hace una investigación relacionada con ello. Lo que tiene que ver con tipos de familia, características, formas de comunicación, modos de enfrentar los problemas. Vázquez en el año 2017 y China en el mismo año hacen su investigación y conducen, ¿sí?, dan de pronto una huella, una fuente para darle rigor a mi investigación. El perfil de participación de los padres de familia, García y Parra lo tienen en cuenta en el 2016 en su investigación. Y así, dos investigaciones más relacionadas de teóricos comunes, similares a los ya mencionados, que también hacen investigaciones al respecto. Otro aspecto es las percepciones de los estudiantes sobre el apoyo familiar. Interés por sus tareas, colaboraciones con el centro escolar, interés por terminar con éxito. Barca Lozano lo investiga en el 2017 y del mismo modo Vélez en el 2020 hace una investigación que va más allá de las paredes de las aulas de clases y se enfoca en estas percepciones de los estudiantes, es decir, su actitud frente a la formación que están llevando a cabo en las instituciones educativas. De igual manera, otro concepto sobre estudiantes que tienen lazos emocionales y cohesión familiar favorable con un rendimiento escolar, que China, ya mencionado, en el 2017 también investiga sobre ello. Y por último, el rendimiento académico. ¿Qué investigaciones previas hay sobre este concepto y que permea, sin lugar a dudas, mi investigación? Asociación de factores en el bajo rendimiento, es Cárdenas en el 2012 y Molina en el 2015, quienes investigan sobre este aspecto. Bajo nivel educativo de los padres, bajo nivel económico, viviendas en condiciones de hacinamiento, insuficiente acceso a servicios básicos. Chaparro, quien en el 2016 investiga. Relación entre el nivel de rendimiento y apoyo, familias que acompañan, retroalimentan y están pendientes de la vida escolar. Lastre en el 2017 hace investigaciones al respecto. Entonces, démonos cuenta allí que realizando una síntesis de todas estas investigaciones, me doy cuenta, al igual como he tenido algunas charlas con mi asesor de este postdoctorado, que aun cuando existen múltiples investigaciones, hay muchas teorías que dependen de las condiciones, de las características, de las zonas en las cuales se haga la investigación. No es lo mismo hacer una investigación de esta envergadura en una ciudad capital que en una zona rural dispersa, donde las condiciones son como las dos caras de la moneda. No es lo mismo hacer una investigación como esta en una escuela, en una institución educativa no oficial, es decir, privada, a hacerla en una investigación en una institución educativa oficial. Las condiciones son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque allí se enmarca algo relacionado con el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es influyente en todo este proceso, ¿sí? Es influyente en los resultados académicos del estudiante, al igual como el vínculo familiar, al igual como las percepciones mismas de los estudiantes. Continuamos entonces con el método que se tuvo en cuenta para desarrollar todo este proceso y llegar a feliz término unos resultados de esta investigación. Lo primero es el tipo de investigación. Fue un tipo de investigación ex post facto, de tipo comparativo y correlacional,
dirigido u orientado por Kerlinger, 1984. La población de estudio que se tuvo en cuenta fue la institución educativa El Paso de las Flores, como ya lo mencioné, en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba, en Colombia, en donde se cuenta en la básica, secundaria y media con 255 estudiantes. Y la muestra fueron 70 estudiantes. 70 estudiantes que fueron seleccionados al azar, ¿sí? Sin distingo de raza, credo, digamos que edad, nivel socioeconómico. La intención aquí es que fuera una muestra plural, objetiva, que nos diera o nos coadyuvara a tener unos resultados satisfactorios, positivos o negativos, que más adelante los vamos a ver, teniendo en cuenta estas dos aristas, como lo es el rendimiento académico y el acompañamiento familiar, tal como lo indica ese tercer círculo verde sobre variables, rendimiento académico y entorno familiar. Los instrumentos tenidos en cuenta para ello fueron dos. El primer instrumento fue una entrevista estructurada, y el segundo instrumento fue la plataforma académica que se lleva a cabo en la institución o se tiene en la institución para poder obtener los resultados académicos de los estudiantes. Esta plataforma se denomina Sinaí y ahí podemos observar las valoraciones de los estudiantes, los porcentajes que manejan en cada uno de los periodos. En Colombia manejamos 4 periodos académicos, cada uno con unas especificidades claras dentro de la organización escolar, y allí podemos darnos cuenta todo este proceso que llevan los estudiantes académicamente. Cabe resaltar en este momento que se tomaron datos del mes de junio-julio 2024 hasta el mes de diciembre del mismo año. Por último, el análisis de datos, ¿cómo va a realizarse? Se calculará mediante un coeficiente de correlación empleando el software para tratamientos estadísticos SPSS, ¿sí? Y con todo esto, teniendo en cuenta esta metodología de trabajo, llegamos a los siguientes resultados, luego de haber aplicado la entrevista. Podemos darnos cuenta que tenemos seis gráficas porcentuales, en donde nosotros podemos analizar cada una de ellas atendiendo a los colores que se nos presentan en la parte inferior. La entrevista estuvo organizada por 6 preguntas a los padres de familia. La primera pregunta fue: ¿comparten en familia cada uno de los logros personales alcanzados? Allí podemos observar nosotros los porcentajes que se tuvieron en cuenta, o que arrojó esta entrevista. Entonces, fíjense ustedes, o para recordar, tal y cual como está en el protocolo de investigación, las respuestas fueron estructuradas a través de una escala Likert, empezando por nunca, 1, 2, rara vez, 3, a veces, 4, casi siempre, y 5, siempre. Los colores son muy dicientes en este caso, ¿sí? En el caso de la pregunta B, analizamos que, o preguntamos a estos padres de familia si como padres de familia tenían en cuenta el componente axiológico en la formación socioemocional de su hijo. Entonces, la mayoría de los padres de familia establece que casi siempre, ¿sí? La pregunta C nos decía que su actitud hacia el acompañamiento de su hijo es bien recibida por parte de él. Esta pregunta va de la mano con la actitud que tiene el estudiante, ¿sí? Entonces, esto en otras palabras es que si yo como padre de familia le digo a mi hijo una orientación, le doy una orientación para algo, ¿cómo es recibida por él? ¿Sí? Si es bien recibida. Nos podemos dar cuenta allí que
nunca. Dicen que el 50%. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes esa actitud de esos estudiantes, cómo está hacia el proceso con los padres de familia. Muchos de esos elementos son enraizados o tienen su génesis en la casa, en el hogar. La cuarta pregunta decía que su hijo responde asertivamente a las responsabilidades que se le solicitan en la institución educativa. Es decir, cuando en la institución se colocan actividades o se dictan responsabilidades, ¿cómo lo toma el estudiante? ¿Sí? ¿Lo toma positivamente? ¿Lo toma negativamente? ¿Cómo lo lleva a cabo? La mayoría de los estudiantes, de los padres de familia, allí lo indica como que a veces el estudiante es asertivo. Fíjense que ni siquiera llega a un casi siempre por decir que no tenga la influencia marcada. ¿Sí? La pregunta número 5, o dice, ¿mantiene su hijo un hábito saludable que le facilite el estudio adecuado de sus actividades escolares? Más del 50%, sino el 50% dice que a veces también. Entonces, fíjense que hay como un escepticismo en relación con lo que se plantea o la claridad que tiene el padre de familia en cuanto al arraigo en el hogar con su hijo, la relación puntual con su hijo. La última pregunta establece que su hijo comprende y presta atención en la institución educativa cuando se presentan problemas en el hogar. Allí indicamos o los resultados que trae esta pregunta es que en la mayoría de los casos el hijo no comprende, no presta atención, ¿sí? Cuando se dan problemas en el hogar. Finalizo esta parte entonces diciendo que si en una casa, creo que lo mencioné ya en alguna de las diapositivas, si en un hogar el niño observa problemas entre sus papás, entre el tío y la tía, entre el abuelo, entre los abuelos, entre el cuidador o entre las personas con las cuales vive, no va a llevar a cabo un proceso adecuado, no va a llevar a cabo un rendimiento académico positivo en el aula de clases. ¿Por qué? Porque psicológicamente ese niño, sus competencias socioemocionales no lo van a llevar a que cumpla con todas sus responsabilidades, no lo van a llevar a que haya concentración, no lo van a llevar a que tenga una atención, que es lo que nosotros como docentes mínimamente exigimos a nuestros estudiantes. Entonces cierro esta parte de los resultados enfocándome particularmente en eso. Ahora vamos a observar las conclusiones, debate y recomendaciones. Conclusiones específicas. 1. La vía directa del acompañamiento familiar. Si no hay un acompañamiento familiar directo, fructífero, no habrá un buen rendimiento académico en el aula de clases. Y aquí se manejan varios ejemplos. Presento dos. 1. Puede que en el hogar haya una formación, inclusive profesional, del padre de familia, pero no hay acompañamiento al niño, aun cuando existe este nivel académico en el hogar. No hay acompañamiento académico del niño. ¿Cómo va a ir este niño al aula y rendir positivamente? No está. Existen otros, fíjense todo lo que uno encuentra en esta investigación, existen otros hogares en donde el padre de familia es analfabeta y resulta que ese padre de familia busca la manera, hace el esfuerzo por acompañar a su hijo, si no puede, busca a alguien, pero tiene el interés, tiene la actitud, ¿sí? Para que el hijo salga adelante, para que el hijo tenga unas competencias adecuadas en el aula de clase.
Existe otra parte que es donde el padre de familia, el niño vive con sus dos papás, pero resulta que aún así no tiene acompañamiento. Y está la otra cara de la moneda nuevamente, en donde el niño vive con un tío, una tía u otro pariente, un cuidador, y resulta que sí tiene acompañamiento familiar. Esto no es lo definitivo, no. Es mínimamente estos casos, son mínimamente estos casos, pero digamos que eso es coyuntural para uno tener una gama de opciones para darle solución al problema. Y en este caso demostrar el objetivo, que fue caracterizar, demostrar que existe una relación muy cercana entre el acompañamiento familiar y los resultados de los estudiantes en el aula de clases. Segunda conclusión, la necesidad de un enfoque ecosistémico. La casa tiene, el hogar tiene que estar de la mano con la institución educativa. Si uno de los dos falla, nos damos cuenta inmediatamente, si uno de los tres falla, porque son tres actores principales allí, el estudiante, el padre de familia y el docente representando a la institución educativa. Si uno de esos tres elementos falla, inmediatamente el proceso no va con un horizonte claro, ¿sí? Entonces, es en la casa donde ese enfoque debe tener claridad, donde el padre de familia debe ser consciente de que el niño debe estudiar, salir adelante para que tenga una formación clara. La única manera, como le comento a mis estudiantes, de salir de la pobreza es estudiando. Y para estudiar hay que tener perseverancia, ¿sí? Hay que tener un proyecto de vida formulado adecuadamente y que podamos de allí obtener buenos resultados. Y por último, implicaciones prácticas y futuras direcciones. Si el padre de familia no mantiene un hábito en el estudiante no va a poder reflejarlo en el aula de clases. Si esa implicación práctica del docente, vamos a la otra parte, del docente no es clara, el padre de familia no podrá darle una indicación al estudiante, acompañarlo en este caso. Sin embargo, todos aquí requiere que haya una actitud clara por parte del estudiante, por parte del padre de familia. Debate. Me fijé para este debate en dos autores, Lastre 2018 y Epstein 2002. Ambos tienen investigaciones relacionadas con, o artículos relacionados con el vínculo familiar en el proceso académico de sus hijos. Entonces, por ejemplo, Lastre habla de que la familia como ecosistema de apoyo y desarrollo. La familia es la primera escuela de la vida. Si la familia falla en el proceso de educación del hijo, este no va a poder reflejar una buena conducta, una buena convivencia en el aula de clases. Epstein, por su lado, habla de que más allá del vínculo lineal, las múltiples dimensiones del acompañamiento, múltiples dimensiones de las cuales he mencionado en el transcurrir de estos 33 minutos, y que no únicamente a rajatabla podemos decir de que es acompañamiento familiar, resultados académicos de los estudiantes. En cada una de estas dos variables hay un sinfín de dimensiones que afectan positivo o negativamente cuando se debe llevar a cabo una oportunidad de mejora. ¿Sí? Por eso al inicio también realicé una matriz DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para poder tener un sustento objetivo y poder empezar a construir de allí toda la teoría que les he mencionado hasta ahora. Por último, tenemos las recomendaciones. Las recomendaciones, bueno, son claras en este caso. Traté de hacer énfasis en cuatro momentos, digamos que en cuatro roles. 1, recomendaciones para las instituciones educativas. 2, recomendaciones para los padres. 3, recomendaciones para las políticas públicas. Y 4, recomendaciones para futuras investigaciones.
Tal y como lo indica el protocolo de investigación, voy a dedicarme a una por cada una de estas recomendaciones establecidas. Entonces, para las instituciones educativas, me llama sobremanera la atención los procesos que se vienen dando y por ello recomiendo: 1. Crear programas de mentoría. Establecer un sistema de mentoría entre estudiantes de grados superiores o exalumnos y aquellos que provienen de contextos socioeconómicos vulnerables para brindarles apoyo académico y ontológico. En este sentido, a la institución educativa, en este caso al rector, le planteé la posibilidad de que a través del proyecto de egresados o el proyecto de servicio social obligatorio que llevan los estudiantes de 10 y 11, que haya un acompañamiento a todos estos estudiantes que poseen problemas de rendimiento académico y bajo acompañamiento en los hogares. Para el caso de recomendación para los padres, propongo involucrarse activamente en la educación de sus hijos. Los padres, independientemente de su nivel de formación, deben participar en las reuniones escolares, ayudar con las tareas y fomentar un ambiente de lectura y aprendizaje en casa. Esto es una cuestión de actitud. Muchos padres de familia se disgustarán, otros, como siempre, estarán prestos, pero la razón de ser de la institución educativa, de las investigaciones y de lo que resulten de ellas, es acompañar y mostrarles los beneficios a los cuales pueden llegar. Una recomendación para las políticas públicas del país podría ser desarrollar programas de formación parental. El Estado puede ofrecer programas gratuitos de educación para adultos, incluyendo alfabetización y formación profesional, para mejorar la formación académica de los padres y por ende su capacidad de apoyar a sus hijos. Entonces aquí es algo importante tener claro la importancia de, valga la redundancia, ¿no?, de la escuela de padres en las instituciones educativas. Y por último, para las futuras generaciones recomiendo, digamos que, incluir variables mediadoras. Futuros estudios pueden explorar variables mediadoras como la resiliencia del estudiante, la calidad de la relación entre padre e hijo o la disponibilidad de recursos culturales en el hogar para poder mejorar, para entender mejor, cómo éstas influyen en la relación principal. Entonces, hasta este momento puedo concluir, puedo presentar el debate y dictar las recomendaciones a las que he llegado con la finalización de mi protocolo de investigación, en este postdoctorado sobre psicología educativa. Muchas gracias.